Buenos días, ¿cómo están? Hoy he deseado generar este video para poder ayudarte a comprender este artículo de opinión que posiblemente te han solicitado en tu colegio. Y si es que no fuera necesariamente en tu colegio, te va a ayudar a poder analizar cualquier tipo de texto. Para comprender un artículo de opinión, mis queridos estudiantes, es fundamental tener en cuenta algunos cuantos secretos. Hoy te daré al menos unos 3 secretos. Vamos con el primero. El primero es entender que así como todo artefacto tiene sus partes, así también todo artículo de opinión o todo texto también tiene sus respectivas partes o estructura. Así pues, un artículo de opinión tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. A continuación te explicaré cada una de ellas. La introducción es aquella parte donde el autor presenta las ideas para poder atraparte con la lectura y así poder asegurar que tú continúes con la lectura del resto del texto. Pero para poder hacer posible esto, te va a presentar ciertos elementos en la parte introductoria que van a ser sumamente interesantes. Y esos elementos interesantes muchas veces son cifras, números, detalles, datos específicos, narraciones, anécdotas o preguntas con lo que normalmente se estila comenzar una introducción para poder generar inquietud en tu persona de querer leer el texto. Pero sobre todo en la parte introductoria de un artículo de opinión vas a encontrar la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea principal del texto. Entonces yo te pregunto, si hay una idea principal, entonces también deben haber ideas. Claro, también deben haber ideas secundarias, pero centrémonos ahora en la idea principal o llamada tesis. Esta tesis es la idea que yo, como autor del texto, quiero defender. Y para defender debo usar ciertos argumentos. Esos argumentos se van a encontrar en la parte del desarrollo del texto. Y luego encontramos también la parte final llamada cierre o conclusión. En esta conclusión nosotros podemos encontrar una solución al problema que se está presentando en el artículo de opinión. Y ahora comencemos con el análisis del texto que te había señalado. Si te están pidiendo leer este texto, hoy te has sacado la lotería. Hoy solamente haremos el análisis de la introducción. ¿Qué te parece? Entonces, comencemos. Para que puedas comprender un artículo de opinión y sobre todo de esta parte introductoria, tienes que hacer un análisis. Ese es el segundo secreto que te quiero entregar. Analizar significa dividir el todo en sus partes. Así como dividimos una naranja en algunas cuantas partes, nosotros también podemos analizar un texto. Y analizar un texto sería que podamos dividir ese texto en sus partes, los cuales pueden ser los párrafos o pueden ser las partes que hemos dicho de un artículo de opinión, es decir, la introducción, el desarrollo y la conclusión, las cuales se encuentran aquí divididas con diferentes colores. Esa es una segunda recomendación. Analizar el texto, es decir, dividirlo en sus partes. Y bueno, ahora vayamos con el análisis de la introducción propiamente dicha de este artículo de opinión. Leamos el texto. Comenzamos con el título. Y luego de haber leído este texto, sobre todo en la sección de la introducción, vamos a notar que se puede reiterar aquí dos palabras importantes. La primera es el verbo aumentar y luego podemos también reiterar la palabra aumentado que está en el primer párrafo en la tercera línea. La primera palabra era aumenta, que está en el título. Pero luego podemos encontrar algunos detalles, cifras, números, como ustedes pueden apreciar en este párrafo. Por ejemplo, encontramos 12 y 23 años, 80%. Aquí encontramos el nombre de la persona, Silvia Rojas. Luego el nombre de una institución, entre varias instituciones que pueden haber. Luego encontramos en el segundo párrafo, encontramos la cantidad de jóvenes al día, luego de 10 jóvenes por hora. Son detalles. Recuerdas que habíamos estado señalando que en un texto puedes encontrar una idea principal y también puedes encontrar ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que generalmente son detalles. Te voy a dar un ejemplo. Si tu mamá te dice,
anda, compra al mercado papas, camotes, yucas, zanahorias, cebollas, etc. Esas cosas, esos elementos que te han mandado a comprar, vendrían a ser cada uno de los elementos. Pero todo eso yo lo puedo resumir con una sola palabra. Hijo, anda, compra verduras. Esa palabra verduras engloba a esos detalles. Del mismo modo, aquí en este párrafo se te está brindando detalles. Si hay detalles, también van a haber algunas palabras que van a englobar esos detalles. En tal sentido, estos dos párrafos están llenos de esos detalles, los cuales tenemos que identificar con claridad. Y todo esto para que podamos distinguir cuál es la idea principal o la idea que se va a defender en el texto. Para hacer un poco más didáctica la comprensión, aquí he subrayado la palabra aumentado, como ya se te había dicho anteriormente, y también he puesto de color verde los detalles del segundo párrafo, que dice era de 10 jóvenes al día. Esta cifra ha crecido de 10 jóvenes por hora, como tú puedes apreciar. En síntesis, cuando tú vas leyendo este párrafo, número 1 y el número 2 de la introducción, te darás cuenta que la delincuencia juvenil en Lima ha aumentado efectivamente según como dice el título, pero ha aumentado en cierta cifra específica, y estas cifras específicas vienen a ser las ideas secundarias que se encuentran aquí en la sección de verde. Para ir comprendiendo mejor el texto, quisiera hacerte una pregunta de este sector del texto, este sector en donde podemos hallar la idea que se te va ofreciendo. El especialista señaló que antes el número de detenciones por la delincuencia juvenil era de 10 jóvenes al día, 10 jóvenes al día, mientras que ahora esta cifra creció a 10 jóvenes por hora. Si yo te preguntase a cuántos jóvenes ha aumentado actualmente al día las detenciones por delincuencia de esta naturaleza, tendrías que hacer una operación matemática, ¿no te parece? Y esa puede ser una pregunta del examen. Bien, ahora continuemos con el análisis. Pero antes de continuar, señalemos aquí que en una introducción siempre van a haber algunos datos, enfaticemos esto. Y esos datos son pues la idea principal o la idea general. Pero también hay ideas específicas o detalles. Esos detalles o ideas específicas son llamadas ideas secundarias. Entonces, toda introducción va a presentar dos tipos de ideas. Uno, la tesis, y dos, las ideas secundarias, que vendrían a ser todos los detalles que están en esa introducción. Detalles como por ejemplo cifras, nombres, datos específicos, preguntas y así elementos de los cuales se vale el autor para poder captar tu atención cuando tú vas leyendo el texto. Recuerda que en ese sentido estos datos específicos van a ser, mira, englobados por una idea general o idea central, y en este caso una idea que se va a defender. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de poder leer el texto. Los datos específicos son ideas secundarias, nunca son ideas principales. Y bien, teniendo en cuenta esto, entonces nos vamos a afirmar lo siguiente. Las estadísticas que presenta el primer párrafo son ideas secundarias o generales. ¿Qué piensas tú? Ahora que te he dado el tiempo suficiente, podrás sacar entonces tus conclusiones. Esos datos siempre son ideas secundarias. No te confundas, por favor. Por lo tanto, podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuál será la idea que desea defender el autor? ¿Cuál será esa idea? Regresemos al texto. Si vamos al texto, podemos apreciar que el autor está señalando constantemente que la delincuencia ha aumentado y que pues ha aumentado en cierta cantidad. Pero de pronto aparece una idea que no está muy relacionada a ello, porque quizás lo más importante no es señalar que ha aumentado, sino señalar más bien una idea que está muy anexada a esa y que todavía no la hemos leído y tampoco le hemos hecho énfasis. Y ahora sí, ¿cuál es esa idea que el autor desea defender? Esa idea debe ser general y amplia.
Y bien, fíjate ahora la misma introducción. Se ha dicho que la delincuencia juvenil ha aumentado en Lima, eso está ahí en el, en el título, está también en el primer párrafo, se señalan los datos específicos, gran parte de la introducción son datos específicos, pero luego en la parte final aparece una idea que es la general desde mi punto de vista, y es idea general porque se estaba hablando de la especialista con nombre y apellido en la cuarta línea de la introducción, pero en esta última parte ya no aparece su nombre y apellido, simplemente aparece como especialista. Este especialista afirma que el problema, ¿qué problema? El problema, la delincuencia, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese problema? El problema de la delincuencia y que ha aumentado esa delincuencia, ¿cierto? Esta idea es general porque engloba todo lo demás con ciertas palabras. Se centra en los padres y la familia. Lo que estamos haciendo ahora es ratificar que esta idea es general, que esta idea es englobante. Entonces, esta idea que está de color verde engloba o encierra todas las demás ideas que se encuentran de color celeste. ¿Y cómo engloba? Con una palabra o dos palabras que sean más general. Es como cuando tu mamá te dice anda al mercado y cómprame mandarinas, cómprame fresas, cómprame papaya, piña, etc. Y tú le dices a tu mamá de una manera interesante, mamá, entonces voy a comprar frutas. Aquí está la papaya, aquí está las fresas, las mandarinas, etc. Y tú le dices, voy a comprar, como dijimos, frutas. Esa palabra frutas engloba todo lo demás. Del mismo modo, en esta parte final, en la sección de verde, la palabra especialista engloba el nombre y apellido del especialista. Y la palabra problema engloba la cantidad de jóvenes que ha aumentado en Lima respecto a la delincuencia juvenil. Así que estamos constatando que esta idea de color verde es la idea general. Así es. Y ahora que hemos terminado el análisis de esta parte introductoria, a ti te corresponde hacer el análisis del desarrollo y la conclusión, salvo que me anime a poderte brindar un video que también te ayuda a poder hacer el análisis de esta sección. Pero recuerda que ahí ya vas a encontrar los argumentos y la solución. Y bien, antes de despedirme, quisiera pedirte que te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho y que también compartas este video con los estudiantes del mismo grado en el que tú te encuentras, de otros salones, para que les pueda ayudar a su comprensión de los textos. Y si este video también te ha gustado, pues hazle like. Recuerda que somos Dunamis Educativo, donde tu aprendizaje es nuestra mejor motivación. Nos vemos hasta nuestra siguiente oportunidad. Hasta la vista, jovencitos y señoritas. Chao.